la Guerra de Vietnam, un conflicto brutal donde no solo se enfrentaban ejércitos, sino estrategias despiadadas y trampas diseñadas para sembrar el terror. La Guerra de Vietnam no comenzó de la nada. Durante décadas, Vietnam había sido una colonia francesa, pero tras la Segunda Guerra Mundial, el país se dividió en dos: el norte comunista, apoyado por la Unión Soviética y China, y el sur, respaldado por Estados Unidos. Lo que empezó como una lucha por la independencia, pronto se convirtió en un tablero de ajedrez de la Guerra Fría. Estados Unidos temía que si Vietnam caía ante el comunismo, el resto de Asia seguiría su ejemplo, y no estaban dispuestos a permitirlo. Pero lo que nadie esperaba era que un ejército mal equipado, con armas recicladas y tácticas guerrilleras, se convertiría en la peor pesadilla del ejército más poderoso del mundo. Los soldados estadounidenses estaban acostumbrados a las guerras tradicionales, con frentes de batalla definidos. Pero en Vietnam, el enemigo era invisible. El Vietcong, la guerrilla comunista del norte, dominaba la selva como si fuera su hogar. Utilizaban túneles subterráneos para moverse sin ser detectados, trampas mortales con estacas envenenadas y ataques relámpago que desaparecían en segundos. Uno de los hechos más escalofriantes era su uso de trampas como los punji sticks, estacas afiladas cubiertas de excremento para causar infecciones mortales. No querían solo matar, querían aterrorizar. Y lo peor, no sabías en quién confiar. Los aldeanos podían parecer simples campesinos de día, pero de noche se convertían en soldados del Vietcong. Los soldados estadounidenses vivían en un estado constante de paranoia. Estados Unidos envió más de 500,000 soldados a Vietnam, convencidos de que podrían aplastar al Vietcong con su poder militar. Pero en la selva, los helicópteros, tanques y bombardeos masivos no servían de nada si el enemigo nunca daba la cara. El gobierno estadounidense comenzó a lanzar la temida Operación Rolling Thunder, un bombardeo masivo sobre Vietnam del Norte, esperando que la destrucción obligara al enemigo a rendirse. Pero en lugar de debilitar al Vietcong, solo fortalecieron su determinación. Aquí es cuando todo empezó a torcerse para Estados Unidos. Las imágenes de aldeas destruidas, napalm cayendo sobre civiles y soldados estadounidenses, volviendo en bolsas de cadáveres, comenzaron a transmitirse por televisión. Era la primera guerra televisada de la historia, y la opinión pública en Estados Unidos empezó a cambiar. ¿Cómo reaccionó el gobierno de Estados Unidos? Con más soldados, más armas y más violencia. Pero en Vietnam, la jungla tenía sus propias reglas y no perdonaba a nadie. Estados Unidos había desatado una tormenta de fuego sobre Vietnam. Pero lo que venía después sería aún peor: la guerra química, las revueltas dentro del ejército estadounidense y la ofensiva que cambiaría el rumbo del conflicto. El Vietcong no solo resistía, sino que se hacía más fuerte. Los soldados estadounidenses, agotados y desmoralizados, empezaban a cuestionar si esta guerra tenía sentido. Y entonces llegó el golpe que cambiaría todo: la ofensiva del Tet. El 30 de enero de 1968, en plena celebración del Año Nuevo Lunar, el Vietcong y el ejército de Vietnam del Norte lanzaron un ataque masivo contra más de 100 ciudades y bases estadounidenses. Las imágenes de soldados enemigos invadiendo la embajada de Estados Unidos en Saigón fueron un shock para todo el mundo. Washington había asegurado que la guerra estaba bajo control, pero esto demostraba lo contrario. Los estadounidenses lograron repeler la ofensiva, pero el daño ya estaba hecho. La confianza en la victoria se había derrumbado. En Estados Unidos, las protestas contra la guerra se multiplicaron. Miles de jóvenes se negaban a ser reclutados, mientras que en Vietnam, los soldados perdían la moral. Ya no querían luchar. Desesperado por ganar, Estados Unidos tomó una decisión extrema: el uso de guerra química. Lanzaron millones de litros de agente naranja, un químico mortal que destruyó selvas enteras y envenenó a miles de civiles y soldados. Hasta hoy, generaciones de vietnamitas nacen con malformaciones por culpa de estos venenos. Fue una de las atrocidades más brutales del conflicto. A pesar de su poderío militar, Estados Unidos no podía ganar. Cada victoria en el campo de batalla solo reforzaba la resistencia del Vietcong. Richard Nixon, el presidente en ese momento, decidió que era hora de salir de Vietnam.
inició la vietnamización, retirando tropas y dejando la guerra en manos del Ejército del Sur, que no tardó en colapsar. El 30 de abril de 1975, Saigón cayó. Las imágenes de helicópteros evacuando desesperadamente a los últimos estadounidenses se convirtieron en el símbolo de una guerra que nunca debió haber ocurrido. Estados Unidos perdió más de 58.000 soldados. Vietnam, millones de vidas, pero lo más impactante es que, después de tantos años de lucha, Vietnam quedó unificado bajo el comunismo. Estados Unidos no solo perdió la guerra, sino que sufrió la mayor humillación de su historia. Las heridas de Vietnam aún duelen. Fue la guerra que cambió para siempre la forma en que el mundo veía a Estados Unidos.